quiero empezar este tiempo con algunas frases. Yo no sé si esto va a funcionar. De momento no veo la pantalla aquí. Vale. No pasa nada. Es ese botón tan grande que pone hacia... Ah, vale. Este es para tontos, como dijo Marcos el otro día. Tiene un botón muy grande que creo que ahora ya no nos equivocamos. Muy bien. Gracias, Benja. Quiero empezar con algunas frases de personas conocidas. No sé si los conocéis a todos, seguramente prácticamente todos. Pero algunas frases interesantes acerca del miedo. La vida es maravillosa si no se tiene miedo de ella. Esta frase es de Charles Chaplin, el gran actor y productor de cine. También productor y actor de cine. Woody Allen dice: no es que yo tenga miedo a morir, es que no quiero estar ahí cuando eso pase. Es muy suya esa frase. Evitar la felicidad por miedo de que se acabe es la mejor manera de hacerse infeliz. Esa frase es de Albert Einstein. El miedo tiene alguna utilidad, la cobardía no. Esta frase es de Mahatma Gandhi. Coraje es la resistencia al miedo, el dominio del miedo, no la ausencia de él. Esa frase es de Mark Twain. Y por último, el que tiene valor no es el que no siente miedo, sino el que lo vence. Esta frase es de Nelson Mandela, muy acorde con su vida. Todos tenemos una idea muy clara de lo que es miedo, ¿no? Pero solo por poner algunos ejemplos que están muy ahora en el momento, ¿no? El miedo, por ejemplo, miedo de la guerra, miedo de enfermarse, miedo de que alguien que amas se enferme, miedo de la oscuridad, muy común en los niños, ¿no? Miedo de un ruido en la habitación, miedo de ahogarse, miedo a las alturas, miedo de una entrevista de empleo, miedo de hablar en público, miedo de quedarse encerrado en un sitio cerrado, miedo de viajar en un avión, miedo del pasado, miedo del futuro, miedo del presente, miedo de lo que es nuevo, miedo de la violencia, miedo de afrontar un reto, miedo de tener miedo, miedo de morir, miedo de vivir lo que uno tiene que vivir. El miedo nos acompaña desde que nosotros somos muy pequeñitos, ¿a que sí? Creo que de las primeras memorias que tenemos nosotros de pequeños son las cosas que teníamos miedo. Y como me gusta siempre buscar las definiciones, hay una definición de Wikipedia del miedo. Cuando tú buscas por eso en la Wikipedia, lo primero que sale es que el miedo es una emoción desagradable que es provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, muy importante esa especificación, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. El miedo es algo completamente natural en el ser humano, ¿no? Es una señal de prudencia, ¿verdad? Porque viene desde un sitio de autopreservación, de cuidarse, de tener cuidado con las cosas y no exponerse sin sentido a una amenaza. Pero imagínate cómo sería una persona que no tuviese miedo de absolutamente nada. ¿Cómo sería esa persona? ¿Cómo viviría esa persona? Y yo sinceramente creo que viviría muy poco. Yo creo que esa persona no pasaría de los 10 años de edad siendo muy generoso. Porque el miedo nos protege a tomar algunas decisiones que están absolutamente, que son sin sentido y peligrosas, ¿no?
Pero como toda herramienta humana, sea psicológica, emocional, mal administrado el miedo puede ser un problema muy grande. Es verdad que vivir es una cosa muy peligrosa para nosotros y para los que queremos, es verdad. O sea, amenazas, desde el momento que te levantas por la mañana hay amenazas. A tu salud, a la salud de los que amas, a tu situación económica. O sea, vivir tiene muchos riesgos. Pero vivir controlado por el miedo siempre es una mala idea. Porque hemos pensado en la persona que no tiene miedo de absolutamente nada y cómo sería esa vida de esa persona. Pero también podemos pensar en cómo sería la vida de una persona que tiene miedo de absolutamente todo. Esa persona probablemente viviría más que la primera, pero ¿qué tipo de vida sería esa? ¿Cómo sería la vida de alguien que tiene miedo a todo? Y normalmente, casi siempre es una característica de cuando yo vengo a predicar, que casi siempre hablo de cosas que me están hablando a mí, ¿no? que el Señor me está llamando la atención. Yo hablo de este tema hoy porque yo de niño pequeño fui un niño extremadamente controlado por el miedo. Puedes hablar con mis padres y vas a ver que el Dani que conocéis era muy diferente cuando era pequeñito. Mi primer miedo, del que tengo memoria, fue el miedo del agua. Pero digo, una fobia completamente absurda al agua, por ejemplo, en la cara, ¿vale? Y eso tiene una cierta explicación, que a lo mejor Mariela me puede confirmar si eso puede ser, pero mi madre me cuenta que en el primer baño que me dio, cuando volvimos del hospital, le había nacido yo, me ahogué. Me ahogué y dice mi madre que me puse literal azul. Dijo, se ha ido el niño. Y ahí con mis piernecitas de un niño recién nacido, boca abajo, intentando a ver si me recuperaba, y de repente suelto el agua, lloro un montón. Pero hasta mis casi 10 años de edad nos íbamos a los típicos clubs donde hay piscinas y me llevaban a una piscinita de esas hinchables, me ponían el agua en los tobillos y yo estaba dentro de la piscina llorando, con el agua en los tobillos. Ese es el primer miedo que tuve. Segundo miedo muy importante fue el miedo a las películas de terror, las de miedo. Pero probablemente no es el miedo que tenías tú cuando eras pequeño. Yo, cuando veía un anuncio en la tele de que a las 10 de la noche iban a hacer la película esa del de Freddy Krueger, ¿os acordáis? Cuando era pequeño era de los que más miedo daba. Si yo sabía que a las 10 de la noche iban a hacer esa película, como siempre hemos vivido en edificios, cuando yo veía el reloj a las 10, de repente me ponía... Alguien del edificio probablemente estará viendo la película. Y lloraba, y no podía dormir. Ese era el nivel de miedo que tenía yo. Otro miedo que tenía yo, de la gente que vivía en la calle. Me dices, ¿por qué? Cuando yo era muy pequeñito, bueno, Brasil es una situación muy diferente. Emilio habló la semana pasada de un poco de la situación aquí, pero en Brasil... Es una tristeza caminar por la calle y ver a lo mejor grupos de niños de menos de 10 años de edad completamente solos, sin familia, viviendo en la calle. Y hay mucha gente viviendo en la calle. Yo tenía mucho miedo de ellos y yo la única explicación que busco es que de pequeñito, por 2 veces dentro de nuestra comunidad, intentaron cogerme y llevarme una persona que yo no conocía y no quiero saber cuáles eran las intenciones que esa persona tenía, pero la misma lo intentó 2 veces. Y yo me quedé con una sensación muy desagradable con gente desconocida y no sé por qué la gente que vivía en la calle me generaba eso. Pero claro, yo, gracias a Dios, vencí todos esos miedos y ya no tengo esos miedos que tenía antes. Pero hace un par de semanas de repente me doy cuenta que hay otros. Que hay otras cosas intentando controlar mi corazón. Otros miedos que están surgiendo con la vida adulta, que de repente yo digo, ¿qué pasa aquí, no? Y entonces llego a la conclusión que yo tengo que tomar algunas decisiones y hacer algo acerca de eso. Y lo que quiero hacer es que quizás
tú también tienes que tomar algunas decisiones acerca del miedo que tienes. Pero una pregunta importante es saber qué es lo que el miedo tiene que ver con nuestra fe. ¿Cuál es la relación del cristiano con el miedo? ¿El miedo significa que nos falta algo de fe? ¿Significa que no confiamos en Dios? Porque hay personas que dirían que un cristiano no debería de tener miedo. ¿Estáis de acuerdo con esa afirmación? Conocemos textos, ¿no?, que son usados ahí a veces con los típicos stickers de los coches. Si Dios está por nosotros, hemos cantado eso, ¿no? ¿Quién estará contra nosotros? ¡Ah! Como la foto esa. Pero la pregunta es, ¿se puede vivir sin miedo? ¿Es un objetivo posible e incluso es un objetivo deseable vivir sin miedo? Es una pregunta importante que contestar. Empezamos este tiempo con la definición de lo que es el miedo, ¿no?, que da a entender que es una característica innata de los seres vivos, o sea, es una característica humana absolutamente normal. Y por esa razón yo creo que vivir sin miedo es un objetivo no solo imposible, sino que no es deseable del todo. Creo que intentar vivir una vida absolutamente sin miedo es un peso tan grande que ningún ser humano es capaz de soportar. Así que si el miedo es una característica humana que no lo podemos evitar, es una característica humana, esto significa que nuestro Señor Jesús, siendo completamente humano, también lo vivió. Y por eso creo que quizás el equilibrio que buscamos para saber cómo manejar el miedo, para saber cómo reaccionar a él, está en la manera que Jesús lo manejó. Y por eso hoy vamos a meditar en un famoso texto de la vida de Jesús, donde yo creo profundamente que nuestro Señor Jesús tuvo que manejar el miedo. Seguramente muchos de vosotros ya sabéis de lo que estoy hablando. Vamos al capítulo 26 de Mateo y yo quiero que tengáis el texto en manos, ¿vale? Porque vamos a hacer una lectura de seguido y después vamos a hacer algunos apuntes y yo voy a decir el versículo tal, pero no lo voy a poner aquí y quiero que lo tengáis ahí muy bien preparados para que también me podáis acompañar, ¿vale? Mateo 26, del versículo 36 al 46, es lo que vamos a leer ahora. El texto dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Voy a orar. Señor, es tu palabra la que queremos que hable esta mañana y que llegue a nuestro corazón. Háblanos, Señor. Enséñanos, porque la vida está llena de amenazas y el miedo es inevitable. Pero ayúdanos, Señor, a entender a través de tu ejemplo cómo debemos, Señor, afrontar
ese tipo de situaciones en nuestras vidas. Libéranos, Señor, de la esclavitud que muchos de nosotros vivimos, del miedo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, claro, a hablar de algunos temas y actitudes de Jesús en este tiempo de oración desesperada, de un dolor profundo. Pero hay un paréntesis que quiero hacer. Me vas a decir, Dani, ¿qué tiene que ver esto? Pero es algo que me llamó mucho la atención porque yo llevo tiempo pensando en este tema, porque es algo que llevo tiempo ahí con esa conversación entre el Señor y yo. Y esta semana estaba escuchando yo, como siempre yo comento podcasts, tiempo para sentarme y leer tengo poco, pero como estoy mucho tiempo en el coche, yo escucho muchos podcasts y así voy añadiendo información, ideas, y eso me gusta mucho. Hay uno de los podcasts de un teólogo australiano que incluso Miriam lo conocía. Y esta semana estaba hablando de un tema muy interesante. No había nunca escuchado la explicación de qué piensan los budistas. Yo sé que Emilio conocerá un poco más de eso y si tienes que corregirme en alguna cosa, después lo haces. Pero no voy a hablar mucho en profundidad, pero hay aquí un paralelo muy interesante. ¿Vale? El fundador del budismo fue un hombre llamado Siddhartha Gautama y él lo fundó saliendo del hinduismo, pensando en unas cuantas cosas diferentes acerca de ello. Pero haciendo un resumen así muy corto, que yo creo que quizás no hace justicia a lo que se piensa en el budismo, pero básicamente de las enseñanzas más importantes del budismo es que el camino para la iluminación y para el fin del sufrimiento, que fue el gran propósito por lo cual empezó este hombre esas ideas, el fin del sufrimiento y la iluminación se consigue a través de la libertad del deseo. En otras palabras, el problema del sufrimiento humano no está en las cosas en sí, en las cosas que faltan, en las cosas que no tenemos, en las cosas que perdemos, sino el deseo que tenemos por ellas. Porque si no deseamos esas cosas, si no tenemos esas necesidades tan fuertes, pues entonces estoy libre del sufrimiento que la falta de esas cosas me pueden causar. Pero entonces, claro, el hombre como un cristiano, hace un paralelo ahí con Jesús y dice, Jesús sería un pésimo budista. Porque el gran objetivo del budismo es esa desconexión, ¿no? De decir, si yo no deseo, pues no sufro por ello, ¿no? Y Jesús era un hombre, como ser humano, especialmente conectado con sus sentimientos. Jesús se enfadó y lo demostró muy claramente en Juan capítulo 2, por ejemplo, cuando hace la purificación del templo. Jesús llora por la muerte de un amigo suyo, por el sufrimiento que ve en el corazón de sus amigas. Jesús llora cuando ve a Jerusalén y piensa lo que va a pasar y piensa en el deseo que tenía de acogerla. Entre tantas otras expresiones que Jesús tiene muy claras de alguien que está extremadamente conectado con sus sentimientos, sus deseos, sus frustraciones, su humanidad. Esa dinámica es difícil de entender. Me acuerdo en los estudios bíblicos que se han hecho aquí, ¿no? Acerca de las características de la humanidad y la divinidad de Jesús. Es difícil comprender. Pero lo que sí entendemos es que Jesús no fue un ser humano con unas características especiales que hacían que Él no pasara por algunas cosas, ¿no? La Biblia dice que Él no pasó por el pecado, pero la experiencia humana la vivió completamente. ¿Y por qué para mí eso es tan importante? Porque nuestro Maestro, el que nos viene a enseñar cómo vivir, sabe lo que es vivir lo que nosotros estamos viviendo. Sabe lo que es sentir frustración y decir, las cosas no deberían de ser así. Sabe lo que es sentir rabia y decir, ¿cómo puede ser que esto esté pasando? Sabe lo que es sentir miedo y decir lo que me viene y lo que voy a tener que pasar. Y solo así Jesús puede ser de verdad para nosotros un modelo, porque la vida que tú y yo conocemos es una montaña rusa de sentimientos, ¿a que sí? Hay momentos tan bonitos y preciosos como la última vez que estuve aquí diciendo de ese momento de tener a Caleb o a Chloe en brazos, es decir, eso es la cosa más bonita que hay en este mundo.
¿Qué pasa con este niño que no conocía hasta ahora y ahora de repente le quiero, que daría mi vida por él? Hay momentos así, pero también hay momentos muy duros. Hay divorcios, hay muertes de familiares, gente que queremos. Esa es la vida. Y el objetivo de nuestro Señor Jesús es enseñar a manejar esas situaciones conforme vienen. No intentar ignorarlas y decir, no, que eso no me afecte porque no puedo desear tanto algo que me haga sufrir. No, es que a veces sufrimos. Es que a veces es duro vivir esa vida que está tan llena de amenazas, ¿no? Ahí está una anécdota que es lo último que hablo de este paréntesis, que dice que cuando murió Siddhartha Gautama, estaban sus discípulos cerca de él en sus últimos momentos. Vivió mucho, no sé si 91 o 93 años. Y cuando murió, ellos empezaron a llorar y decían, ¿cómo puede ser? Se ha ido tan pronto, podría habernos enseñado tanto más y tal. Y de repente uno se levanta y dice, si esto es exactamente lo que dijo que no teníamos que hacer. Es que la vida es así. Y nuestro Señor Jesús no ignoró la realidad del sufrimiento humano, lo vivió en su carne. Y por eso puede ser nuestro maestro. Pero hablando de cosas muy prácticas, ¿qué es lo que hace Jesús delante de esa situación de miedo? El primer paso que hace Jesús es que Jesús reconoce su miedo. Nos vamos al versículo 36 y por eso he dicho que tengáis la Biblia. De 36 a 39 dice que llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y en el 37 dice que tomó consigo a Pedro y los hijos de Zebedeo como un grupo ahí más cercano aún y empezó a angustiarse, a entristecerse. Y entonces dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Y habló con ellos y dijo, por favor, os necesito en este momento. Y después se acerca al Padre en oración y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Pero lo primero que hace Jesús es reconocerlo. ¿Y cuál es la primera cosa que hace? Es reconocerlo delante de sus amigos. Es decir, yo tengo una necesidad ahora mismo en este momento que tú y yo también tenemos, y nuestro Señor Jesús ahí en ese momento también la tenía, que es de tener amigos cerca. Jesús está pasando aquí en uno de los momentos más difíciles de su ministerio y dice, os necesito, os necesito. La palabra nos enseña en muchos y muchos textos de la importancia que tiene la comunidad en los momentos de sufrimiento de los cristianos. Solo por un ejemplo, Hebreos 10:24 que dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Preocupémonos como algo activo, como buscar, ¿cómo estás? No con esa pregunta genérica de decir, que no me diga nada, que no me diga nada, que diga que esté bien porque no tengo tiempo ahora. No. ¿Cómo estás? Y de verdad, por más que a veces sean momentos difíciles, me encanta y siempre lo digo, a veces lo he dicho a Mariela, a veces lo he dicho a mucha gente, cuando digo, ¿cómo estás? Y me dicen, la verdad es que no muy bien. Yo digo que me encanta eso. Me encanta porque en ese momento tengo yo la oportunidad de quizás ser instrumento de Dios para cuidar a alguien que está en ese momento diciendo, por favor, estate aquí conmigo. Porque tengo miedo, porque me duele, porque no sé qué es lo que va a pasar, porque no sé cómo me siento, porque no sé qué hacer, porque lo que sea. Jesús lo hace, busca ayuda, dice, por favor, yo os necesito en ese momento, ¿no? Y a veces intentamos pasar por momentos así solos, intentamos negar nuestra humanidad o decir que podemos pasar por eso solos. Y una cosa que Jesús, el mismo verbo hecho carne, el que estaba desde el principio, de los principios, el que era, el que es y el que va a venir, cuando se hizo hombre, no intentó ser más de lo que él era en ese momento. Sufrió el momento y dijo, necesito ayuda. ¿Por qué nosotros a veces intentamos pasar por esos momentos solos? Dios usa a las personas para cuidarnos en esos momentos difíciles y aquí está un gran papel de la iglesia.
Pero claro, Jesús no se queda ahí. Jesús también reconoce su miedo al Padre. Esa oración angustiosa y con tanto dolor de Jesús diciendo, si es posible, que yo no tenga que pasar por eso. Porque sabía lo que iba a venir. Sabía que iba a venir dolor física, que iba a venir rechazo, que iba a venir sensación de ser abandonado, que iba a venir el peso del pecado que iba a tener que llevar Jesús en todo eso. Y yo creo que hay muchos sentimientos que pasaban por el corazón y la mente de Jesús y es imposible no pensar que también había miedo. Y aquí no era un miedo, el típico miedo irracional que a veces tenemos de cosas que quizás no van a pasar nunca, ¿no? ¿Cuántas veces miedos de cosas que hablo yo de mí mismo, de tantas veces que digo, ay Señor, va a pasar eso, va a pasar, y no pasa. Pero el miedo de Jesús no era ese, el miedo de Jesús era de algo que él sabía que iba a pasar. ¿Cómo tiene que ser saber lo que va a venir de esa manera? ¿Cómo tiene que ser saber que vas a vivir todo lo que Jesús tuvo que vivir en unas horas? No me extraña que haya pasado por esa situación tan extrema de llegar a sudar sangre. No me extraña ese nivel de ansiedad de decir, no es ansiedad, la ansiedad de decir, he perdido el control de lo que soy y de lo que tengo, ¿no? Pero la ansiedad de decir, va a venir y me va a doler y me va a costar. Entonces, Jesús derrama todo eso, esa angustia, ese dolor, ese miedo delante del Padre sin reservas. ¿Y hacemos nosotros eso? He hablado mucho de eso en varias predicaciones, ¿no? De la importancia de abrir nuestros corazones delante de Dios sin reservas. Nuestros miedos, nuestras frustraciones, Dios, los salmistas, ¿no? Veo que Javier ya tenía ahí un libro para mí acerca de los salmos. Porque me encantan los salmos por esa transparencia que tienen los salmistas de decir lo que están sintiendo delante de Dios, ¿no? Están viniendo mis enemigos y no te veo, Dios, no veo que estés haciendo nada. Dios no tiene problemas en escuchar nuestras palabras, ¿no? Y es tan importante que hagamos eso, que seamos capaces de reconocer primero nuestro miedo a nuestros hermanos, a pedir ayuda y a reconocer nuestro miedo delante de Dios. Porque aunque sea importante reconocer y tener una comunidad que nos apoye en ese momento, el reconocer delante de Dios es fundamental porque ese reconocer va dirigido a la única persona o el único Dios que puede hacer algo para cambiar un futuro que tememos. Pero si no lo hace, porque puede ser que no lo cambie, puede ser que lo tengas que vivir, pero si no lo hace también es el único que puede darte paz en ese momento. Y el tan conocido texto de Filipenses 4, 6 y 7 que dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y haciéndolo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El derramar nuestros miedos y preocupaciones delante de Dios es el decir, Dios, puede ser que lo cambies y sería maravilloso, pero si no lo haces, necesito tu paz. Así que toma ese peso que no lo puedo cargar, llévalo tú y dame de tu paz. Y Él lo puede hacer. Lo puede hacer. Lo hemos vivido tú y yo. ¿Cuántas veces? Segunda actitud de Jesús. Jesús se somete al Padre. Versículos 39 y el 42, la descripción de la oración de Jesús dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, si puede ser, quítame esto del camino, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y la segunda vez oró diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La segunda actitud de Jesús delante del miedo fue someterse al Padre. Los tres evangelios sinópticos cuentan de este momento como una oración repetida, como que lo hizo una vez.
habla con sus discípulos, vuelve y lo hace otra vez. Habla con sus discípulos, vuelve y lo hace otra vez. El texto de Mateo habla de 3 veces. Como un énfasis, una afirmación de yo tengo que recordarme eso, es la única manera de ahora mismo ser capaz de hacer lo que tengo que hacer. Someterme. Y yo nunca había pensado acerca de esa respuesta del miedo hasta que esta semana pasada, por el versículo del día de la aplicación de la Biblia, que también siempre lo comento por aquí, volví a un texto muy conocido por los apologetas, ¿no? Los defensores de la fe, que utilizan mucho el texto de 1 Pedro 3:15 para hablar de que tengamos siempre preparada la respuesta de nuestra fe a los que pregunten la razón de ella, ¿no? Pero hay algo muy interesante en el versículo anterior, el 14 y el 15, que no me había fijado nunca. De verdad nunca, y esa es la vida de la palabra de Dios que me encanta, ¿no? Versículo 14 y 15 de 1 Pedro 3. Dicen, pero también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Solo puedo entender un poco el contexto. Pedro está hablando de la persecución, que podrían vivir por la razón del Evangelio, iban a vivir persecución. Entonces está hablando de ese contexto, ¿no? Si alguna cosa padecéis por la causa de la justicia, bienaventurados sois. Y entonces viene y dice lo siguiente, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os inquietéis. Y entonces nos vamos al versículo 15. Al contrario, o sea, en lugar de tener miedo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. La versión de la Biblia de las Américas dice, santificad a Dios como el Señor de vuestros corazones. Y entonces sigue, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero esa parte que está ahí en naranja. Por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos, ni os inquietéis. En lugar de tener miedo, santificad a Dios como el Señor en vuestros corazones. El antídoto del miedo que Jesús lo usó en ese momento fue devolver el control al Padre. Reconocer que Él tiene el control y nosotros tenemos que hacer lo mismo cuando tengamos miedo, reconocer que Él sigue teniendo el control, que sus planes son más altos que los nuestros. Isaías 55, 8-10, que conocemos también, que su voluntad es buena, perfecta y agradable, en Romanos 12:2, y que todas las cosas trabajan para bien de los que aman a Dios, Romanos 8:28. Muchas veces nuestro miedo viene por nuestro intento de recuperar el control de la situación. A veces por intentar buscar la solución de las situaciones nosotros mismos, o simplemente por reaccionar a las circunstancias como si no tuviéramos un Dios que sigue en el trono, reinando y que tiene el control de todas las cosas. A veces es que intentamos volver a ponernos ahí en ese lugar y decir, estoy solo, vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Y entonces quitamos el señorío de Dios de nuestras vidas y somos nosotros los dioses. Y lo que hizo Jesús fue someterse y decir, que sea lo que tú quieras y no lo que yo quiera. No lo que este cuerpo que desea tanto no tener que pasar por esto, sino lo que nosotros, como Dios que era, sabemos que hay que hacer. Según el texto que acabamos de leer de Filipenses, para disfrutar de la paz de Dios, los pedidos, las preocupaciones, nuestras ideas de soluciones, cada sentimiento tiene que ser derramado delante de Dios, reconociendo que somos incapaces de afrontar esas situaciones, pero que sigue habiendo un Dios que tiene el control de todo. Y la última actitud de Jesús delante del miedo es hacer lo que tiene que hacer. Versículo 46 dice, el 45 antes. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Jesús se levanta. Jesús seguramente pasa horas ahí porque la primera vez que habla con sus discípulos dice, ¿no habéis podido velar por una hora, no?
Seguramente fue bastante más que eso, este momento tan duro que tuvo que vivir Jesús, pero llega un momento que se levanta. Llega un momento que dice, vale, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y para mí, uno de los grandes problemas que el miedo puede causar en nosotros es la capacidad que él tiene de paralizarnos. De decir, de aquí no me muevo. Solo hace falta conocer a alguien, por ejemplo, que tiene claustrofobia. Esa sensación de decir, no puedo hacer nada, o sea, no sé cómo reaccionar. O los que tienen miedo a las alturas, ¿no? Como mucho huir de ahí, pero no. O sea, afrontar el miedo no es una opción. El miedo tiene esa capacidad de pararnos y impedir que nosotros hagamos lo que hay que hacer. Jesús ahora mismo está en la peor situación que alguien puede encontrar. El último día que estuve predicando aquí, hablé de una descripción que me pareció impresionante de la situación de Jesús, dada por el psicólogo ese Jordan Peterson, ¿no? La traición, la sensación de estar desamparado, la violencia que iba a venir, el dolor, la soledad, tantas cosas que iban a venir delante de él. Y esa lista podría seguir, yo podría aquí seguir diciendo cosas que iba a tener que pasar Jesús. Pero lo que hace Jesús después de entregar o afirmar, reafirmar esa entrega de su vida en las manos del Padre, ¿qué es lo que hace? Se levanta y hace lo que tiene que hacer, porque no había otro camino. ¿Cuántas veces en la vida no intentamos como retrasar algunas cosas que tenemos que hacer porque sabemos que van a ser duras, que van a ser difíciles? ¿Cuántas veces por miedo intentamos cambiar los caminos, a ver si hay otra manera de hacer esas cosas? Porque sabemos lo que va a pasar o tenemos una idea quizás de lo que creemos que va a pasar o las consecuencias que va a tener esa decisión. Pero no podemos vivir rehenes del miedo. Si la enfermedad viene, pues hay que buscar un tratamiento. Hay que dar pasos en esa dirección. Si viene un problema económico, pues hay que buscar qué es lo que está en nuestras manos para prepararnos para él si sabemos que va a venir. O para conseguir mejores condiciones, pues buscar trabajo, pues alguna ayuda, alguna cosa. Si tenemos típicos miedos, fobias patológicas, ¿no? Cosas que nos limitan en la vida, pues buscar ayuda profesional, ¿por qué no? Para saber manejar mejor esas cosas y afrontar y vencer a esos miedos. Tenemos que hacer cosas. Y a veces el miedo nos impide de hacerlas. Pero todo eso, cada una de esas decisiones saliendo de la perspectiva de que Dios es el que tiene el control. Que Dios es el que va a dar el camino y la solución, dependiendo de Él y diciendo, Señor, ¿qué es lo que hay que hacer? Pero cuando tú me digas, lo haré. ¿Me da miedo? Sí, me da miedo. Pero si tú lo dices, vamos allá. Porque Jesús no podía estar en el jardín ese una semana. Ni nosotros podemos estar encerrados en nuestra habitación reconociendo que Dios tiene el control, pero encerrados ahí con los miedos que tenemos. No podemos. La mayor señal de nuestra fe en el control de Dios es caminar hacia aquello que Él nos dirige a hacer. Esa es la mayor señal de fe, no es estar encerrados con miedo y diciendo, sí, Señor, tú lo harás porque yo no voy a hacer nada. No podemos. También conocido texto del apóstol Pablo que dice, porque Dios no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me encanta la combinación de palabras, ¿no? De poder como esa cosa fuerte, ¿no? De amor, porque sin amor, ¿qué sentido tiene hacer las cosas? Pero de dominio propio, porque a veces hay que controlar esos sentimientos que hay dentro del corazón y decir, esto no me puede impedir de hacer lo que tengo que hacer. Nos ha dado espíritu de todas esas cosas. Y ya estamos terminando. Como conclusión, el miedo es una herramienta de autopreservación que yo creo que Dios nos dejó para que seamos sensatos, que tomemos buenas decisiones, pero cuando nosotros nos dejamos dominar por Él
puede convertirse en una barrera tan grande y tan difícil de ultrapasar. Y una barrera que nos va a impedir de vivir la vida que Dios ha preparado para nosotros. Esa vida abundante no se puede ser vivida en una habitación con miedo. Pero ¿sabes qué pasa también? Que hay una cosa que al final de todo, de terminar todo eso, yo digo, es verdad. El miedo también puede impedirnos de hacer las cosas que el Señor nos llama a hacer para su reino. A lo mejor el Señor está poniendo en tu corazón algo que tienes que hacer para Él. A lo mejor tienes que empezar a servirle en un área de tu vida, o en un área de la iglesia, o algún ministerio, o en misión urbana, o lo que sea. Y tienes miedo porque no te sientes capaz de hacerlo, porque dices, es que hay tantas otras personas que podrían hacerlo. Es que a lo mejor llega una situación y no sé qué hacer, ¿no? El miedo puede impedir que seas útil para Dios. Entonces mi pregunta es, ¿de qué tienes miedo? Porque si me contestas que no tienes miedo de nada, te voy a decir que me estás mintiendo. A lo mejor no lo sabes, pero es una muy buena pregunta que hay que hacer. ¿De qué tienes miedo? Solo para recordar, Jesús nos enseña que delante del miedo debemos, primero, reconocerlo. No intentar ser el fuerte y decir, no, yo no tengo miedo. Reconocerlo delante de otras personas, pedir ayuda, decir, de verdad, por favor, yo necesito gente ahora mismo. Pero también reconocerlo delante de Dios, porque es el único que puede cambiar las cosas, o si no las cambia, es el único que puede compartir paz, que sobrepasa todo entendimiento y circunstancia en tu corazón. Segundo, Jesús nos enseña que debemos devolver y reconocer que Jesús es el Señor de nuestras vidas y no nosotros. Él es el que controla la situación. Y tercero, y por último, pero no menos importante, no podemos ser rehenes del miedo, sino que debemos actuar basados en la confianza que tenemos en Él, que sigue teniendo el control de todo, aunque no entendamos las circunstancias. Dios no espera que vivamos sin miedo. Eso es simplemente irreal. Pero no quiere que seamos rehenes de Él, que seamos dominados por Él, que seamos impedidos de actuar y de hacer lo que Él espera de nosotros por Él. Y termino con un versículo que me encanta también, que también me fue recordado por los versículos del día de la aplicación de la Biblia, que dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Vamos a orar. Señor, tenemos miedos. Yo tengo tantos, Señor, y tantos que a veces me complican tanto la vida, y tantos sinsentidos, Señor, tantos irreales, tantos de cosas que nunca van a llegar a pasar. Líbrame, Señor, de ser rehén del miedo. Y líbranos, Señor, a cada uno de nosotros de los miedos que nos pueden impedir, Señor, de vivir lo que tú esperas de nosotros. Esta vida es una amenaza constante, Señor, pero como dijiste tú, Señor, nuestro Señor Jesús, en esta vida íbamos a tener aflicciones, va a ser difícil, pero que no tengamos miedo porque tú sigues teniendo el control, tú venciste este mundo, Señor. Que no nos controlen nuestros sentimientos, sino nuestras decisiones de creer que tú sigues en el trono. Y que las guerras de este mundo no pueden cambiar la realidad de que tú sigues siendo Dios. Que las enfermedades de este mundo no pueden cambiar de que tú sigues siendo Dios. Y que caminemos, Señor, en fe, confiando, Señor, de que adelante de nosotros vas tú, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Gracias por esa certeza, Señor. Y por ella podemos afrontar todos los miedos que puedan venir, los que tenemos ahora y los que vayamos a tener en el futuro. Confiamos en ti, confiamos en el poder de tu palabra, Señor, que puede transformarnos esta mañana. Háblanos, Señor. Sigue hablándonos durante esta semana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.